Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Estamos volviendo con la unidad número 1. Con esta parte vamos a tratar de terminar lo que respecta a la unidad número 1. Espero que la primera parte la hayan entendido, la hayan comprendido. Como le dije, siempre le estoy sumándolo los videos tutoriales, ya le pasé la teoría para que la lean, la comprendan, la analizan. Si quieren googlear para buscar más información, quieren completar un poquito la información que estoy compartiendo de la asignatura, no hay problema, siempre es importante buscar lo constructivo, así que bueno, vamos a empezar a desarrollar. Les voy a compartir lo que es el Power. Bueno, voy a compartir lo que es el ciclo del azufre. En el ciclo del azufre decimos que, bueno, en este caso lo que ocurre mucho tiene que ver con la transformación de diversos compuestos que circulan a través de la ecósfera y principalmente en lo que respecta a los sedimentos orgánicos, minerales, carbón. Entre la atmósfera de las fuentes naturales como el sulfuro de hidrógeno, gas, incoloro y altamente venenosos con olor a huevos, por ejemplo, olor podrido, o de volcanes activos o descomposición de las materias orgánicas o de los pantanos, son los olores donde se produce la fermentación y donde aparece el ciclo del azufre. También aparecen las partículas de sulfatos, los amonios de aspersión marina también, o las algas. Dentro de la combustión del carbón, del petróleo, contiene azufre, destinada a producir energías eléctricas que representan cerca de 2/3 de la emisión por humano de dióxido de azufre de la atmósfera. En la atmósfera el dióxido de azufre proviene mayormente de los procesos industriales, como la refinería de petróleo, la conversión de confusión, ya sea porque sean industrias que produzcan o que posean calderas o posean hornos, producen lo que es compuesto azufroso. Son minerales metálicos, metales libres como el cobre, plomo y zinc. En la atmósfera el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para producir el trióxido de azufre, el cual reacciona con vapor de agua para producir minúsculas de gotas de ácido sulfúrico. Es aquí donde aparece lo que llamamos comúnmente la lluvia ácida. Bueno, la lluvia ácida se debe a esa conversión del azufre convirtiéndose en un ácido sulfúrico. Y produce la decantación cuando llueve o las precipitaciones de lluvia cuando caen, se unen junto con esos gases y se produce la lluvia ácida, que obviamente la lluvia ácida trae muchas complicaciones en cuanto a mata las vegetaciones, intoxican los animales, dañan superficies. Mayormente la vegetación es lo que más sufre. Obviamente nosotros, porque si nosotros nos alimentamos de productos que están cosechados, tenemos de una relación de forma indirecta a los efectos de esto. Entramos a lo que es los ecosistemas. El ecosistema, la ecología está relacionada en primer lugar con las interacciones entre 5 niveles de organismos, de organización de la materia, que son organismos, la población de comunidades, ecosistemas y ecósferas. ¿Qué decir de un ecosistema? Es una comunidad de especies diferentes entre sí, y los factores químicos, físicos que constituyen su ambiente dentro de una red siempre cambian las interacciones biológicas, químicas y físicas. Pero el ecosistema constituye en la ecósfera, está ahí constituido dentro de la ecósfera. Grandes áreas de la superficie terrestre tienen el mismo clima, es decir, las mismas condiciones, el mismo factor climático,
donde determinan los tipos y la abundancia de distintas vidas de seres. Dentro de los organismos de la Tierra se clasifican, dijimos, 5 reinos principales, que son las bacterias, organismos unicelulares, que pueden ser degradadores, que toman nutrientes degradando compuestos orgánicos, complejos de vivos o muertos, que usan luz solar para combinar sustancias y producir sus compuestos orgánicos. Las protistas son organismos eucarísticos que tienen en el núcleo una región de materiales genéticos encerrados dentro de una membrana y pueden producir nutrientes mediante la fotosíntesis. Los hongos son organismos multicelulares, son degradantes que adquieren sus nutrientes secretando las enzimas que descomponen o degradan organismos del cuerpo. Los vegetales, las plantas, son multicelulares, como la alga, el musgo, el helecho, las flores, el trigo, los árboles. Utilizan la fotosíntesis para producirse nutrientes por sí mismos y otros organismos que lo consumen. Los animales son multicelulares y adquieren sus nutrientes de las plantas o de otros animales dentro del ecosistema. Son vertebrados o pueden ser invertebrados también los animales. De sangre frías son invertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, y de sangre caliente como las aves, los mamíferos. ¿A qué le llamamos población? Es un grupo de individuos o de la misma especie o que ocupa un área dado en el mismo tiempo. La población que ocupa un lugar constituye una comunidad biológica que depende del tamaño del sitio donde estén radicados. También decimos que el ecosistema está diferenciado por varios componentes. Pueden ser abióticos y los bióticos. Incluye factores físicos y químicos los abióticos. Por ejemplo, físicos, la luz, la sombra, la temperatura, la oscilación, la precipitación, el viento, la latitud, el suelo, incendios. Y los químicos son nivel de agua, aire en el suelo, nivel de nutrientes, nivel de sustancias tóxicas. Y dentro de los componentes bióticos, se clasifican en productores, en consumidores, se clasifican y se basan de la manera que obtienen los nutrientes o las comidas que necesitan para sobrevivir. La mayoría de los productores obtienen sus nutrientes a los organismos que necesitan mediante la fotosíntesis. Los productores absorben energía solar a través de sus partes aéreas y las usa para combinar en lo que el dióxido de carbono, los carbohidratos y los compuestos de los organismos nutrimentales. El oxígeno es eliminado como un subproducto de la fotosíntesis, pero se convierte en energía radiante en energía química almacenada en los enlaces químicos de las unidades de glucosa y otros disueltos en el agua. Hay varias clases de consumidores. Tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros. Tenemos los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Tenemos los consumidores terciarios o tercer nivel, que son los carnívoros de carnívoros. Los omnívoros son los comedores de todos. Y los destrívoros son degradadores, comedores de detritos, organismos muertos, bacterias, etc. Bueno, dentro de esto existe lo que se le llama el intervalo o margen de tolerancia de las especies ante los factores abióticos. El hecho de que los organismos no se dispersen por todas partes es que las poblaciones de estas especies tienen un intervalo de tolerancia particular ante la variación de los factores químicos, físicos. Por decirlo, la ley de tolerancia es un efecto umbral donde hay una reacción nociva cuando el límite de tolerancia es excedido y no es posible aclimatarse o adaptarse.
Hay animales que no se pueden aclimatar a una rama de lo que es consumidores secundarios o consumidores primarios, o hay animales que no se pueden erradicar en una zona porque no hay los consumidores que, que ellos utilizan para poder alimentarse, para poder reproducirse. Entonces, esa es la ley de tolerancia, que tiene que ser proporcional a la cantidad que ellos comen como consumidores, a la que generan también. Todo esto es como un cierre lo que hace a la cadena alimentaria. Y esto tiene que ver mucho en lo que es en los recursos naturales y lo que hace al ambiente. Bueno, el medio ambiente o entorno está definido como el conjunto de condiciones o factores ambientales que exigen en un lugar. Los factores ambientales que determinan la distribución de los seres vivos en un ecosistema se denominan factores limitantes. La zona de tolerancia es el intervalo de los valores dentro del cual se puede desarrollar una especie. Fuera de esa zona de la tolerancia, los individuos de la especie no pueden reproducirse. Por eso está bien claro y está demostrado por medio de una parábola cómo es la pendiente y cómo es la zona de tolerancia, la zona óptima, digamos. La zona óptima debería ser que haya la misma cantidad de consumidores primarios relacionada para abastecer a los consumidores secundarios y a la vez para consumir a los consumidores terciarios. Si hay un daño dentro de esos consumidores, se corta lo que es el proceso y la cadena dentro del medio ambiente de los consumidores. Y podemos llegar a tener problemas que afectan al ambiente, porque todo está relacionado con temas a los recursos que utiliza cada de estos animales o seres vivos, como lo estamos llamando. Entramos a lo que es impacto ambiental. Se podría definir el impacto ambiental como la alteración, modificación o cambio en el ambiente con alguno de los componentes de cierta magnitud o de complejidad, originando que produzcan efectos de acción o de actividad humana, que está totalmente relacionado. Esta acción puede ser de un proyecto de ingeniería, un programa, un plan o una disposición administrativa jurídica con implicaciones ambientales, que deben quedar explícitos, sin embargo, en un término de impacto. También se la considera como el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos de la ejecución de determinados proyectos y obra o actividad causa sobre el medio ambiente. El impacto tiene que ver mucho, está relacionado con el daño, o puede ser daño, o puede ser algo positivo, algo de mejora para el medio ambiente. Entonces, toda actividad que se debe ejecutar o se debe realizar, ya sea de una actividad minera, una actividad turística que se necesita realizar un barrio en cierta zona, se necesita realizar un dique de embalse en cierta zona, se tiene que realizar siempre un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, ¿qué nos dice? Que debemos buscar las características del medio ambiente y social. Debemos buscar información que lo que se esté por realizar desde un barrio, desde un dique, desde una pista de aviones, de cualquier proyecto que se quiera realizar, si afecta a la sociedad. ¿Cómo le afecta a la sociedad? Si la afecta en cuanto al desarrollo sustentable, como estuvimos viendo, la parte económica, si lo afecta en cuanto al ambiente, a lo social, por efectos como agentes dañinos, como podemos relacionarlo, por ejemplo, lo que es el ruido, lo que es la iluminación, lo que es el polvo en suspensión. Tenemos que definir bien las características del medio ambiente y social donde se está por radicar cada actividad. Hay que conocer bien las características del proyecto, si esa característica del proyecto lleva qué tipo de recursos va a utilizar, si va a
va a utilizar recursos de energías, qué tipo de energía, si va a tomar recursos renovables, no renovables, qué cantidad, qué proporción, le afecta a la sociedad, afecta al ambiente, qué tipo de residuos va a haber, o pensar también lo que va a quedar. Por eso es importante identificar todos los potenciales impactos, tomar una medida de manejo ambiental, que es la parte de prevención, donde debemos prevenir todas las medidas preventivas de todas las actividades, punto por punto, de forma procedimental, para tener totalmente manejado y mantenerlo en orden y linealmente a los proyectos y a las tareas, para que un impacto no se sobresalga o no se desvíe de lo tolerable. Y el plan de cierre, cuando se termina o se realiza distintos proyectos, ¿cómo queda? ¿Qué resultados quedan? Por ejemplo, en la lumbrera tenemos un tema que ya terminó hace bastantes años de explotar, distinto que sabemos, todos los tipos de minerales que teníamos explotando, ya ahora está en cierre de mina, pero están trabajando para reubicar o reconstruir o aplicar medidas en general para poder reconstituir ese ambiente que han modificado. Ellos modificaron un ambiente, hicieron una excavación, hicieron un dique de embalse, hicieron arroyos, cambiaron el sentido de algunos cauces de algunos ríos. Todo eso entra en la planificación para el cierre. Por eso el impacto ambiental tiene que ver mucho con que tres fases funcionen: predecir, prevenir y planificar para poder realizar un impacto ambiental. Dentro del impacto tenemos un impacto negativo y tenemos un impacto positivo. Los negativos son los que producen una acción humana sobre el medio ambiente, efectos colaterales en el medio natural o social. Los positivos son los que producen una alteración favorable al medio ambiente, un plan de disposición, proyecto de ley. Tenemos dos ramificaciones en lo que respecta al impacto ambiental. En una empresa siempre se destaca dentro del sistema de gestión los que son todos los tipos de impactos y se los clasifican positivos y negativos. Por ejemplo, dentro de una empresa, como impacto positivo, ¿qué toman? Se dispone puesto laboral para 150 trabajadores, que son 150 familias, que pasan a ser 500 personas. Como impacto positivo se realizó el sembrado de árboles autónomos de la zona. Se da la posibilidad de reutilizar el agua que uno utiliza de lavados de algunos equipos de agua para poder utilizarla para riego. Todo eso son lo que son impactos positivos que la empresa le busca, la mejora continua hacia el medio ambiente. Los residuos que se pueden clasificar, que se pueden reutilizar, cuáles se pueden reutilizar, cuáles se pueden reciclar. Y los impactos negativos, ¿cuáles son? Que emanen ruido, que emanen polvo de suspensiones, que haya mucho tránsito de equipo, de vehículos, eliminen mucho dióxido de carbono o mucho humo, junten animales roedores por los residuos que tiran, que contaminan las capas, las napas del suelo. Esos son los impactos negativos. Por eso es importante, dentro de los impactos ambientales, para cualquier tipo de proyecto se debe clasificar positivos y negativos e identificarlos bien cuáles son. Dentro de los objetivos generales dentro de un estudio, una evaluación de impacto ambiental, son dos objetivos principales. Es proveer los niveles de decisiones, de informaciones sobre los efectos ambientales dentro del proyecto propuesto, para evaluar distintas opciones sobre la ejecución.
producir en la medida de lo posible proyectos adecuados ambientales. Y las tres etapas donde pueden surgir las evaluaciones de impacto ambiental, la primera es, bueno, predecir, identificar las alteraciones producidas, como estuve hablando. La segunda, identificar, predecir los impactos, y si existe más de una alternativa de proyecto, se deben hacer valoraciones de los impactos. Y la última etapa es comprender las interpretaciones, las medidas preventivas de mitigación para definir los impactos residuales o de aplicar algunas medidas, el programa de vigilancia final. Se presentan realidades objetivas para conocer en qué medida respecta sobre el entorno de la puesta en marcha de un proyecto u obra de actividad. Ante esto, todo proyecto, toda empresa o organismo tiene que realizar una declaración de impacto ambiental antes de empezar. Esa declaración de impacto ambiental es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, ahí te debe presentar toda empresa o organismo que necesita realizar un proyecto o una actividad, debe hacer la declaración de impacto ambiental, donde especifique qué tipos de impactos están presentes y cómo se los van a mitigar y cómo son las medidas preventivas para contener o para trabajar con cada impacto. Bueno, el proceso para llegar a la declaración, como les estaba comentando, son las fases estas de evaluación de impacto ambiental. Arrancamos de una evaluación de impacto ambiental, que es la fase número 1, la fase técnica. Pasamos al estudio de impacto ambiental, donde el estudio de impacto ambiental es descripción del proyecto, sus acciones, los exámenes alternativos, los estudios del medio, la identificación y valoración del impacto, propuestas de medidas preventivas y correctivas, programa de vigilancia ambiental y documento de síntesis. Esto sobrepasa para un método de evaluación de impacto donde surgen los diagramas causales, las simulaciones, comparaciones, distintos escenarios, matrices de acogida, de uso del suelo, matrices de causa-efectos. Todo esto son herramientas que nos permiten realizar la evaluación. También tenemos la otra rama, lo que es la información pública. Es importante saber qué es lo que piensan las personas antes de realizar un proyecto. Se realizarán encuestas, se realizarán entrevistas, se realizará propagandas por medios informativos para ver si la gente está de acuerdo. Y en estos casos, bueno, una vez, como fue la minería, tenemos el riesgo presente ante el impacto ambiental, impactos, hasta el daño ambiental en la minería, pero es acompañado y es disminuido, como vemos, contrarrestado por lo social, ya que da la posibilidad de, como impacto positivo, dar mano de obra de las zonas, de la gente. Eso pasa a ser un impacto positivo hacia el medio ambiente, hacia el declaro la empresa. La segunda fase administrativa es declarar el impacto ambiental con ser positivo y los negativos. Los positivos son proyectos autorizados y los negativos son proyectos no autorizados, que se tienen que rever para poder analizar una corrección. Bueno, ya como terminando, hablamos de lo que es la Ley General de Ambiente. Esta Ley General de Ambiente es bastante compleja. Yo le estoy dividiendo como puntos importantes de la ley, pero esta ley les recomiendo que la lean, porque es la única forma para que pueda quedar algún tipo de información. Bueno, la Ley General de Ambiente, bueno, tenemos el artículo 14, donde habla de educación ambiental. En todas las leyes tenemos un artículo que se basa en lo que hace la educación. Todas las leyes tienen que tener un respaldo educativo.
Esto, lo que es la educación ambiental, ya está implementado en varias escuelas, en varios institutos, en varias instituciones, en carrera, donde aparecen que el cuidado y la conciencia y consentimientos del medio ambiente. Tenemos lo que es la participación ciudadana, que es lo que le estaba mencionando, lo que es la relación social, en el ámbito social que los rodea. ¿Qué piensan las personas? ¿Quién piensan los sectores o los otros rubros que están cerca de una zona de ambiente? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Cuáles son sus factores, su agente, lo social, lo económico? Que la gente participe, sí, esto me parece que está mal, esto produce es dañino para nuestros animales, nos produce desventaja. Es importante la participación ciudadana porque esto retroalimenta lo que es la parte social. El informe ambiental, bueno, el informe ambiental es la información clave que uno debe tener dentro del organismo, de cada empresa, de saber qué tipo de formación deben acomplejar o agregar al informe ambiental, que es la declaración, el estudio, la evaluación de impacto ambiental, las medidas preventivas, los tipos de daño ambiental, qué grado de daño ambiental, el que produce un daño ambiental tiene y quiere responder de forma penal, jurídica, legal, por infracciones, que son apercibimientos, multas, dinerarias, suspensión de licencias, clausura de establecimientos. Hoy estuve viendo, tenemos noticias pasando por una alta tasa de incendios en lo que va respecto al año, y estos son infracciones, estos están atentando hacia el medio ambiente, así que esas personas que realizan estos tipos de daños tienen que ser multadas, percibidas, suspendidas y tomando medidas penales también. Que esto afecta dentro de las actividades degradantes. Hay que analizar todas las que son las actividades degradantes que existen dentro del ambiente, que pueden contaminar el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, paisaje, culturales, ruido, luz, ecosistemas. Para eso tenemos tenemos otra rama, otros artículos que es la política ambiental, donde establece que toda empresa debe poseer su política ambiental. Su política tiene el objetivo de resguardar con el medio ambiente, tomar medidas, objetivos, metas y compromiso para poder mantener un cuidado del ambiente. La evaluación del impacto ambiental, bueno, internamente se basa en la descripción del proyecto, la declaración jurada, la participación del público, la clasificación si es un impacto positivo o negativo, los planes de contingencia, que son los planes de contingencia, son los planes que se utilizan en caso de negativo, en caso que sobrepase de lo especificado, de lo normal establecido, de ver la forma como se debe reaccionar a tal anomalía, algo de fuera de lo normal. El monitoreo, el seguimiento, los indicadores, las mediciones, es importante que siempre se vaya evaluando dentro de la evaluación de impacto ambiental. Todo proyecto que se realice o se ejecute tiene que tener un seguro ambiental. El seguro ambiental les permite que si se llega a producir un daño al ambiente, un daño colateral a terceros, el seguro puede ser compensado económicamente y reconstruido el daño que se llegó a realizar. Esto garantiza, por eso la ley garantiza que cualquier empresa, organismo que tenga seguro ambiental, tiene garantía de que si llega a ocurrir algo dañino, el seguro pueda restablecer, que tenga respaldo de que garantice que se va a poder corregir y reparar.
Hay veces que no se pueden reparar del todo algunos daños ambientales, sabemos muy bien, pero se puede minimizar dispersiones o que se aumente la complejidad. Dentro de tenemos principios obligatorios que deben tener en cuenta todo ciudadano, que es lo que es el principio de congruencia, el precautorio, la equidad, responsabilidad, subsidiariedad, solidaridad y cooperación. Bueno, lo que era la ley generalmente, bueno, esto es algo general, esta ley tiene un presupuesto mínimo internamente que está establecido para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, que garantice la preservación y la protección de la diversidad biológica. Por ejemplo, jurídicamente se encuentra protegido. Bueno, esta es la última parte de lo que respecta a la unidad número 1. Esta ley generalmente quiero que la lean por detalladamente, porque detalladamente hay que leer cada artículos. Bueno, no puedo hacer un video por la lectura de todo, así que yo se lo distribuí como un diagrama para que lo puedan interpretar cuáles son los puntos, los artículos más importantes. Y bueno, espero que le hayan entendido y los espero en la clase de consulta.